Apreciables maestras y maestros, gracias por continuar con nosotros. Me imagino que en un momento quitarán la pantalla el reloj. Muchas gracias, muy amables. Hemos tomado estos 15 minutos de descanso y pues agradecemos mucho la presencia de todos los docentes de Colegio de Bachilleres, invitados, panelistas, compañeros, colegas y de otras áreas que nos acompañan. Para concluir este interesante foro, participemos en la conferencia la responsabilidad docente ante la formación socioemocional de los estudiantes, la cual busca reconocer la importancia del rol docente en la formación socioemocional de las y los estudiantes en el contexto actual. Para iniciar esta conferencia, cedo la palabra a Jorge Antonio González Trujillo, coordinador de orientación y tutorías del plantel número 11, quien será el moderador de la misma. Adelante, mi estimado Jorge. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Zamudio, por ese preámbulo. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, perfecto. Te escuchamos perfecto, Jorge. Gracias. Muchas gracias, maestro, por este tan importante preámbulo. Y bueno, agradezco a todos los docentes, directivos y compañeros del Colegio de Bachilleres que continúan con nosotros en esta tan importante evento, segundo foro. Y bueno, mi nombre es Jorge Antonio González, soy coordinador de orientación y tutorías del plantel 11 Nueva Atzacoalco. Estaré a cargo de la moderación de la última conferencia. Para iniciar, presentaré a la maestra Gabriela Juárez, quien ha sido directora de Planeación y Coordinación de la Dirección de Facilitadores Comunitarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Actualmente colabora en el proyecto de profesionalización docente con un grupo llamado Pillotán, principalmente con profesores de primarias, secundarias, preparatorias y normales rurales de Chiapas, donde elabora desde materiales didácticos hasta modelos pedagógicos que pueden ser utilizados en distintos ámbitos de la educación. La maestra participa periódicamente en diversos comités, entre los que destacan el de diseño COSEMS y el Comité Académico de Elaboración de Reactivos COSEMS y el Comité de Validación de Diseños de Ingreso al Servicio Profesional Docente de la EMS para Humanidades. Sus investigaciones y escritos han sido enfocados en problemas de ética, filosofía política, filosofía de la educación, epistemología, ontología y filosofía latinoamericana y filosofía de los pueblos originarios de México y de América Latina. Antes de dar la palabra a la maestra Gabriela, les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. Al final de la ponencia, la maestra tendrá un tiempo destinado para contestar sus inquietudes. Sin más, damos la bienvenida a la maestra Gabriela Jurado, que nos hablará sobre este gran tema, responsabilidad docente ante la formación socioemocional de los estudiantes. Maestra Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, sí la escuchamos. Qué bueno. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, en principio agradecer al Colegio de Bachilleres por esta invitación que me hacen. La verdad me honra mucho poder compartir un poco las ideas, ir organizando también proyectos interinstitucionales para poder solventar necesidades que nos aquejan a todas y a todos. Y también agradecer a las organizadoras y organizadores de este encuentro por la invitación para permitirme estar el día de hoy y bueno, hacer con la palabra. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que ante la situación que estamos viviendo, que pues como todos sabemos estamos viviendo una situación de salud mundial, son necesarias, no solo porque suponen una alternativa de educación, sino porque suponen una alternativa
frente a las negatividades que vivimos, derivadas de prácticas muy concretas que están obstaculizando o en todo caso negando el desarrollo, ¿no? La producción y el desarrollo de la vida digna de la comunidad de vida, ¿no? De todas y todos. Como sabemos, la formación socioemocional ha ganado en los últimos años espacios importantes en los centros educativos, en los planes y programas de nuestras currículas, pues organismos nacionales e internacionales apuestan por la educación socioemocional como un factor determinante para resolver problemas muy concretos que aquejan a las y los jóvenes, pero que también se proyectan en los espacios donde ellos y ellas se despliegan, ¿no? Esta determinación se presenta y se define en la normatividad que guía nuestros modelos y proyectos educativos. Por ejemplo, sabemos que el artículo 3 constitucional establece, y cito, que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, además de que apunta, será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Por otra parte, la Ley General de Educación plantea como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades emocionales. Cierro la cita. Ahora bien, sabemos que una de las problemáticas que se nos presentan al momento de viabilizar este objetivo, es decir, el desarrollo de habilidades socioemocionales, pues es la materialización, ¿no? De estos contenidos, de estas ideas, porque de pronto no sabemos cómo aterrizarlas, cómo materializarlas en las actividades que hacemos todos los días con nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿no? Sin embargo, la idea de este día, y bueno, ahí me disculpo un poco, pero voy a plantear otra cosa, no es abonar al tema de las estrategias para fortalecer la formación socioemocional, sino considerar los principios que sostienen el sentido de lo socioemocional como práctica que pretende transformar la situación de las y los jóvenes de su entorno en donde ellas y ellos pues se desarrollan, ¿no? ¿Qué quiero decir con principio? Hay un filósofo muy importante que se llama Aristóteles que define el principio como aquello que hace posible que todo lo demás sea, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los principios que suponen que la formación socioemocional, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, si están pasando un poquito rápido las diapositivas, nos vamos a regresar a la segunda, por favor, antes, ahí, mero. Yo les digo si quieren cómo vamos el desarrollo de las diapositivas, por favor. Entonces, bueno, mi propósito es justamente plantear, problematizar los principios que suponen que la educación socioemocional es fundamental en el desarrollo integral de las y los estudiantes y va a traer como consecuencia justamente resolver o solventar las necesidades no solamente que aquejan, ¿no?, a los factores de riesgo que aquejan a las y los jóvenes, sino ver cómo esas necesidades se solventan y además de eso se proyectan justamente en la resolución de problemas sociales que nos afectan a todos y a todas y a todos, ¿no? Entonces, el propósito de mi participación justamente, y ahora sí es, reflexionar desde una perspectiva filosófica en torno a la necesidad de la formación socioemocional como condición de posibilidad de la formación integral para dar respuesta a las problemáticas sociales que involucran a las y los jóvenes, cuestionando y problematizando los principios que suponen el sentido de un ser humano desintegrado y desvinculado de sus características sensibles y sociales. Ese es el propósito que quiero que ojalá alcancemos, ¿no?, con las palabras. Y bueno, los conceptos que vamos a desarrollar es socioemocional o formación socioemocional, la formación integral y la responsabilidad. En términos generales, la siguiente lámina, por favor. Se entiende que la educación socioemocional como condición de posibilidad de la formación socioemocional es una estrategia que busca desarrollar o en todo caso fortalecer habilidades emocionales, sensibles y sociales concretas con el fin de contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes para que cuenten con herramientas para enfrentar de manera positiva los distintos riesgos, ¿no?, o problemas a los que se enfrentan en sus contextos específicos. Estas situaciones se manifiestan de distintos modos. Nosotros sabemos, ¿no?, cuáles son. De hecho, hemos clasificado estos riesgos,
estas problemáticas y sabemos que se presentan muchísimas, ¿no? Por ejemplo, embarazos adolescentes que en última instancia terminan siendo embarazos no deseados, ¿no? En México, en los últimos años, 340,000 nacimientos, hubo 340,000, nacimientos en mujeres menores de 19 años, según el INEGI, ¿no? Además de, bueno, otros factores de riesgo, ¿no? Los suicidios juveniles, ¿no? Que se incrementó en un 275%, ¿no? Y representa la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, ¿no? Por otro lado, en el tema de las adicciones, la drogadicción, bueno, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿no? Como problemas centrales de las adicciones, ¿no? Que suponen o que proyectan, ¿no? Que traen como consecuencia que más de 2,387,000 menores de edad requieren algún tipo de rehabilitación por consumo de drogas, y eso considerando, pues, los casos que llegan, ¿no? Que se pueden resolver o que se están tratando de resolver. Y bueno, todos estos derivan en otros problemas, ¿no? La violencia intrafamiliar, que deriva en la violencia también en nuestros centros escolares. Esto, bueno, no les tengo que decir nada, esto no es nuevo para ninguno de nosotros que estamos frente a grupo, ¿no? Que estamos atendiendo las necesidades de los jóvenes. No solamente las sabemos, sino que las hemos clasificado, ¿no? Las hemos contabilizado, hemos hecho análisis cuantitativo de esto. Pero bueno, la cuestión es que esto no se debe quedar solamente en un análisis cuantitativo. Nuestras instituciones, nosotros mismos, nosotras mismas estamos haciendo por ver cómo se resuelven estos problemas, ¿no? Sin embargo, es por eso que desde hace algunos años en los centros escolares se promueve una educación socioemocional capaz de contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades. La siguiente lámina, por favor. Para enfrentar de manera positiva los riesgos y las problemáticas a las que se enfrentan las y los jóvenes por su condición, su contexto, su edad, sus características, etcétera, ¿no? Estas se llevan a cabo a través de diferentes instancias. La primera, pues, es la más directa que tenemos, ¿no? La participación docente, pero también, y muy importante, el programa de tutorías, en el caso del Colegio de Bachilleres, ¿no? Las tutoras y tutores de acompañamiento que hacen frente también desde su lugar, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades, y la orientación educativa, ¿no? Las orientadoras y los orientadores que también abonan a esta causa, ¿no? A través de programas distintos y estrategias, ¿no? El programa Constrúyete, como sabemos, es uno de estos programas justamente que abonan y que se ha construido, ¿no? Ha construido todo un mecanismo de acompañamiento para dar solvencia también a estas necesidades. Sin embargo, ¿qué significa que la educación socioemocional se presente como una alternativa frente a las problemáticas que están llevando a nuestros estudiantes a experimentar situaciones de riesgo? ¿Y por qué hablar de una formación integral solo a partir de impulsar la formación socioemocional? En los últimos años sabemos que se ha apostado mucho por la formación socioemocional, ¿no? Y agradecemos eso, estamos complacidos con eso. Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué la formación socioemocional es una alternativa viable para resolver las necesidades y los problemas que aquejan, como lo digo y lo reitero, no solamente a nuestros jóvenes, sino que traen como consecuencia justamente, pues, que no se pueda desarrollar la vida social de la mejor manera posible? Me parece que desde esa perspectiva debemos considerar tres cuestiones fundamentales, pero que porque están siempre presentes pasan desapercibidas o se presuponen como principios y contenidos de nuestras prácticas habituales. Una de las grandes bondades que nos da la filosofía es justamente tratar de problematizar eso que está, pero que no aparece, ¿no? Que generalmente porque está todos los días no consideramos o no cuestionamos o no reflexionamos, pero que soporta, digamos, todas nuestras prácticas, todos nuestros modos de ser, de actuar y de relacionarnos. La primera cuestión, ahora sí, la siguiente lámina, por favor, es justo esto, ¿no? De entrada parece, no digo que todos lo hagamos, ¿no? O que sea una práctica común, pero sucede, es que suponemos que la formación integral se presenta como un objetivo a cumplir, ¿no? Me parece que esa es una de las primeras problemáticas que debemos considerar. Pensamos o consideramos que la formación integral es un propósito que se debe cumplir. Sin embargo, cabría preguntarnos, ¿y cuál sería la condición de posibilidad
de lograr una formación integral. Es decir, si la formación integral es el objetivo a cumplir, ¿qué es lo que me lleva a lograr ese objetivo? No podríamos decir que la condición de posibilidad de la formación integral es el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, afectivas, comunicativas, artísticas, porque eso supone ya la formación integral. Es decir, creo que uno de los principales problemas es pensar que la educación va a tener o tiene como objetivo la formación integral, porque no es así. Eso sería una falacia de petición de principio, es decir, no podemos decir que vamos a formar integralmente a partir de la formación integral, ¿no? La educación integral tendría que ser un postulado que nos orienta hacia un propósito distinto. Nuestros esfuerzos en términos educativos tendrían que estar orientados a crear condiciones para poder desarrollar esas habilidades que hacen frente a situaciones de la vida cotidiana, pero principalmente a la transformación del entorno en el que se proyecta el ser humano pleno. Yo generalmente pongo este ejemplo, ¿no? Supongamos, pensemos en un marinero, ¿no? Que va navegando su barco y entonces tiene un destino, ¿no? Sin embargo, utiliza las estrellas, vamos a suponer, utiliza la estrella polar para orientarse a llegar a ese objetivo. Tenemos que tener claro en un principio, me parece, ¿no? Y esa es una propuesta, que la formación integral no es nuestro objetivo. La formación integral es la estrella que nos orienta para llegar a ese objetivo. Es nuestro postulado, es nuestra guía, ¿no? Pero no podemos apostar todos nuestros esfuerzos a la formación integral, porque ese no es el objetivo. La formación integral es un proceso, la siguiente lámina, por favor. Debemos de entender lo siguiente. ¿Qué supone la formación integral? La formación integral es un proceso, ¿no? No es nuestro objetivo, es el proceso, es la mediación que nos va a permitir llegar al objetivo. Pero además es un proceso que tiene características muy puntuales. Es un proceso permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Pues que está todo el tiempo, ¿no? Es un proceso continuo, es decir, que no se detiene, ¿no? Es sin interrupción. Es un proceso, y aquí viene algo fundamental, es un proceso que es participativo. Hace rato en el conversatorio escuchaba las participaciones de los ponentes muy interesantes y decía, y uno de los ponentes decía que, o sea, no podemos, nosotros como docentes, como orientadoras, ¿no? Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de la formación integral, ¿no? O sea, de nosotros mismos, es demasiado. Pero sí podemos participar en la decisión de la formación integral. Entonces, la participación viene de dos lados. La participación es de parte de quien acepta participar y de parte de quien se está formando. No podemos nosotros asumir toda la responsabilidad de la participación, ¿no? De la formación integral, porque eso supondría, ¿no? Que quien se está formando no participa de esa formación integral. No sé si me explico, pero bueno, seguimos. Y además es compartido, ¿no? ¿Qué quiere decir compartido? Pues que es una práctica común, o sea, no es una práctica exclusiva ni de los docentes, ni de los estudiantes, ni de los orientadores, es una práctica común, ¿no? Y que busca desarrollar armónica y coherentemente todos y cada una de las dimensiones del ser humano para su desarrollo pleno, ¿no? O sea, tenemos que tener claro que en ese sentido nuestro objetivo es el desarrollo pleno del ser humano, ¿no? Crear las condiciones de posibilidad para que el ser humano se desarrolle de la mejor manera posible, es decir, dignamente. Y aquí me gustaría, desde el ámbito de la ética, justamente explicar qué significa eso de la dignidad, ¿no? También tenemos de pronto la falsa creencia que la dignidad es algo que nosotros reconocemos desde fuera del individuo, ¿no? Y no, en realidad la dignidad es una característica inherente al ser viviente. Es decir, todo ser viviente, por ser viviente, ya tiene esa característica, ya es digno. No es algo que yo le voy a dar o que voy a reconocer. No,
sino que todo ser humano, por ser viviente, ya es digno. Lo que voy a hacer, sí, y me voy a ayudar de la formación socioemocional, para esto es crear las condiciones de posibilidad para que ese ser humano que ya es digno se desarrolle plenamente. Seguimos, por favor, la siguiente. El segundo problema es que el ser humano es un ser con características definidas que lo hacen ser humano. Y esas características contemplan también sus características sociales y emocionales que le posibilitan desarrollar tanto aprendizajes para la vida como expresiones a partir de las cuales constituye sus modos de ser, de actuar y de relacionarse en el mundo. En otras palabras, lo que quiero decir es que el ser humano es inevitablemente y desde siempre socioemocional, porque es parte de su definición como ser humano. La socioemocionalidad es inherente a la existencia humana y a su acción cotidiana. La educación como proceso de formación no es la excepción. La pregunta ahora es, ¿cuál es entonces la necesidad de considerar la educación socioemocional complementaria a los demás campos de formación? Es decir, ¿por qué ahora se problematiza, ¿no? Tanto la cuestión de lo socioemocional. ¿Por qué tenemos esta cuestión de lo socioemocional como un problema fundamental de los procesos educativos si siempre ha estado? Porque la socioemocionalidad es una característica inherente al ser humano. De entrada, y a pesar de que la situación mundial de salud que vivimos es extraordinaria, no podemos dejar de lado o minimizar las situaciones humanas que nos llevan a experimentar todos los días situaciones de riesgo. Debemos tener claro que lo que vivimos hoy es la consecuencia de prácticas humanas y modos de ser que no han sido considerados o han sido minimizados, de la misma manera que ha sido minimizada la formación de las características emocionales y sociales del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es que, aunque sabemos que la socioemocionalidad es parte inherente del ser humano, es decir, es una característica fundamental del ser humano, que si yo le quito eso al ser humano, entonces deja de ser humano, ¿por qué hablar de la socioemocionalidad como una característica adicional, ¿no? A eso. El problema es que los principios sobre los que concebimos al ser humano y su capacidad para desarrollar procesos de formación están permeados por diversos supuestos que orientan nuestros modos de ser, de estar y de relacionarnos, y que se reflejan en nuestras prácticas cotidianas. La siguiente, por favor. Yo sé que ahorita la cuestión de la comunicación es un poco complicada, pero la premisa es esta. No podemos hablar de la formación integral, ¿no? Y con ello de la formación socioemocional de un ser humano desintegrado, ¿no? Hagamos este ejercicio. Imaginen, bueno, les pido que respondan, ¿no? El contrario del concepto que yo les voy a decir. Será desde su casa, será desde el lugar donde me están escuchando, pero les voy a pedir que me ayuden con este ejercicio. Yo voy a dar un concepto y ustedes van a pensar y van a enunciar, ¿no? El concepto contrario del que yo diga, ¿no? Teoría, mito, razón, seguramente, ¿no? No todos respondieron de la misma manera, pero seguramente, ¿no? Lo primero que les vino a la mente, ¿no? El primer contrario que les vino a la mente cuando yo dije teoría fue práctica. Seguramente el contrario del concepto mito fue verdad. Y seguramente el contrario del concepto razón fue emoción. ¿Qué pasa? Que nosotros humanamente ya tenemos estructuras mentales que nos llevan a considerar un tipo de ser humano, ¿no? Bueno, y esto es porque los principios sobre los que construimos o concebimos al ser humano, además de ser dualistas, ponen a una parte del ser humano en una posición superior a la otra, ¿no? La siguiente, por favor, Lámina. Bueno, y tenemos, ayer yo busqué en internet muchas imágenes, ¿no?
y le ponía en el buscador razón, emoción, ¿no? Y todas las imágenes, o la mayoría de las imágenes, me aparecía este modelo antropológico, ¿no? Del ser humano, ¿no? Por un lado la razón y por otro lado, y generalmente contrario a ello, la emoción. Esta concepción antropológica deriva en prácticas cotidianas y se nutre de un compuesto orgánico o de posturas que constituye un grupo ante su existencia y que deviene de una visión teórica del mundo, pero también en una postura existencial. La siguiente, por favor. A este compuesto orgánico se le llama núcleo ético-mítico. El núcleo ético-mítico no es otra cosa más que todos los supuestos, las creencias y las posturas que el grupo, ¿no? Que el grupo cultural, el etos, nosotros diríamos el etos cultural, ¿no? Que en el que vivimos, en el que estamos, ¿no? Determina el etos singular, ¿no? Todas estas creencias, supuestos y posturas, principios, modos de ser, de estar y de relacionarnos, hacen que nosotros desarrollemos, ¿no? O proyectemos ciertas prácticas en lo cotidiano. Y aquí es donde todos estos supuestos devienen de algo que se llama núcleo ético-mítico. Nosotros, en términos culturales, abrevamos, principalmente de dos núcleos éticos míticos, el indoeuropeo y el amerindio, ¿no? Pero se nos impone el amerindio de manera, bueno, ya sabemos, histórica y cultural, y eso hace que nosotros tengamos la concepción del ser humano, ¿no? Y pensemos que la razón y la emoción son dos características que, aunque son inherentes al ser humano, están separadas, ¿no? Suponen una relación, ¿no? Opuesta, en donde lo cognitivo, lo racional, se pone por encima de lo emocional. La siguiente, por favor. ¿No? Y bueno, aquí está muy claro, ¿no? Por un lado está la socioemocionalidad, la cuestión de la sensibilidad, ¿no? Que tiene que ver con toda la cuestión de la corporalidad sensible, la subjetividad y las emociones. Y por otro lado, ¿no? Con mayor peso está la racionalidad, ¿no? La cuestión del pensamiento, la teoría, la memoria conceptual, la objetividad, las estructuras mentales o de pensamiento, etcétera. Esto es lo que estos son los principios o los supuestos a partir de los cuales nosotros concebimos al ser humano. Pero lo importante en este momento es considerar que no solamente son los supuestos o los principios a partir de los cuales nosotros concebimos al ser humano, sino a partir de los cuales nosotros desarrollamos todas las prácticas humanas que tenemos, y entre ellos la educación, ¿no? La práctica pedagógica. Y bueno, también otras, ¿no? La política, la religiosa, la erótica, ¿no? Generalmente, bueno, y este es un ejemplo que me gusta porque queda muy claro, es cuando nosotros desdeñamos, ¿no? Toda la parte de la corporalidad sensible, en la erótica, ¿cómo se proyecta? ¿No? O sea, ¿cómo son los tipos de relaciones, ¿no? En términos eróticos, donde se parte de un principio de una corporalidad que es negada, ¿no? ¿Qué pasa eso también, por ejemplo, en la parte afectiva, ¿no? O en la política, ¿no? O sea, en la práctica política, ¿qué pasa en la práctica política cuando suponemos que el cuerpo es posterior a todo lo demás, ¿no? La política queda sin un fundamento justamente de crear condiciones materiales de posibilidad para el desarrollo de la vida digna, ¿no? Entonces, esto se proyecta en todas las prácticas humanas que tenemos y por eso es muy importante considerarlas. No es que hayamos estado todo el tiempo mal, ¿no? Y que entonces ahora tengamos que hacer las cosas bien. Lo que quiero hacer el día de hoy y el motivo de esta charla es justamente pensar, ¿no? Analizar cuáles son los supuestos sobre los que estamos nosotros desarrollando una práctica docente que es muy específica, pero que por ser histórica, ¿no? No puede cambiar. Al contrario, creo que justamente tener la oportunidad de considerar estos supuestos, estos principios, nos dan la pauta para poder virar, ¿no? Para poder transformar en una coyuntura donde además justamente se nos está presentando un problema de vida o muerte, ¿no? La situación mundial de salud que vivimos es una coyuntura de vida o muerte,
¿no? Y es momento, me parece, de empezar a considerar y a replantear no solamente nuestras prácticas docentes, sino, o sea, todas nuestras prácticas y los principios y los fundamentos que suponen esas prácticas. Seguimos, por favor. El núcleo ético-mítico, entonces, es el compuesto orgánico de posturas que construye un grupo ante su existencia y que deviene de una visión teórica del mundo, pero también en una postura existencial. Y bueno, este es otro de los ejemplos que les quería poner, ¿no? Lo mismo, busqué en internet formación integral, ¿no? Y me aparece esto, ¿no? Por ejemplo, vean, no sé, están viendo de frente, del lado derecho, aparece un círculo donde hay diferentes características, ¿no? Humanas, está la intelectual, la espiritual, la social, lo físico, lo emocional. Y bueno, no es una cuestión nada más de tamaño, o sea, todo texto, ¿no? Y esto es un texto, es simbólico, pero es un texto, tiene un pretexto, es decir, tiene una intencionalidad, ¿no? Y proyecta una intencionalidad. Vean de qué tamaño es, digamos, el círculo de lo intelectual en relación a lo emocional, ¿no? O sea, quiero que evidenciar justamente esto. Por otro lado, ¿no? Está la otra imagen, donde sí hay una educación integral, hay un montón de símbolos, ¿no? Que nos remiten a una educación integral, pero todo está, ¿no? En la parte de la racionalidad, ¿no? En la parte que simboliza justamente la racionalidad. Entonces, la invitación el día de hoy es básicamente para justamente reflexionar cuáles son en torno a los supuestos y los principios que suponen a un ser humano desintegrado, aunque no lo sea, ¿no? Y a un ser humano que le da más peso a la cuestión racional que a la cuestión emocional. Y por eso, en este momento, la educación socioemocional se nos presenta como una urgencia, ¿no? Pero no solo como una urgencia, sino como una alternativa frente a las problemas que aquejan pues a todas y a todos. Seguimos. La que sigue, por favor. Ahora, lo importante de hacer el análisis de nuestros modos de ser, de actuar y de relacionarnos es porque es nuestra responsabilidad como agentes de transformación desde el ámbito educativo reconocer la constante que ha determinado nuestras prácticas pedagógicas en términos no solo institucionales, sino también procedimentales, actitudinales y de contenido en las labores específicas. Bueno, yo les puse aquí, esto ya lo conocen muy bien, ¿no? Es el organigrama el mapa curricular, ¿no? De los procesos de formación, de nuestro proceso de formación, en este caso del Colegio de Bachilleres. Y esto que yo les comentaba, estas imágenes que veíamos anteriormente se plasman en esto, ¿no? El desarrollo humano sí lo consideramos, ¿no? Pero hay una superioridad del desarrollo cognitivo, ¿no? Del desarrollo teórico, ¿no? Del ámbito de lo académico, ¿no? No estoy diciendo que entonces hay que quitarle a las matemáticas, no, porque esta es una cuestión ya pues que ya está inserta, ¿no? En nuestras prácticas docentes, pero no se trata de eso. La cuestión es hacer evidente justamente cómo es que ha devenido, ¿no? La necesidad de la formación socioemocional. ¿Por qué es que ha devenido la necesidad de una formación socioemocional? Pues porque en realidad no ha habido una formación integral, ¿no? Se ha estigmatizado mucho la formación integral y se ha problematizado de manera, me parece, no asertiva. Esto muestra cómo es que hemos concebido al ser humano y cuál es la importancia que le hemos dado a la formación socioemocional en términos académicos, ¿no? Institucionales. La siguiente, por favor. Nos encontramos ahora frente a la coyuntura que nos permite dejar de considerar la formación socioemocional como una formación adicional, ¿no? Me parece que es momento de dejar de considerar la formación socioemocional como una formación adicional a la otra formación, ¿no? A la formación cognitiva, ¿no? Y hacerla posible como parte complementaria de un proceso de formación de un ser humano sentipensante. Esta es una de las categorías que se están trabajando últimamente en la literatura filosófica, pero no solamente,
y que deviene de filosofías de los pueblos originarios, ¿no? Yo les hablaba hace rato de que uno de los, o de que dos núcleos éticos míticos son en realidad los principales y que constituyen, ¿no? Ideológicamente nuestras formas de pensamiento en términos latinoamericanos, y uno les decía es el núcleo ético mítico indoeuropeo, ¿no? Que supone justamente esta concepción del ser humano, y el otro es el núcleo ético mítico amerindio, ¿no? Que deviene justamente de todas las filosofías de los pueblos originarios, ¿no? Que no hablan de un ser humano desintegrado, ¿no? Que no hablan de una constitución antropológica donde se supone por un lado la razón y por otro lado la emoción, ¿no? En los pueblos originarios hablan de ser humano sentipensante. En ese sentido, no podemos aludir la responsabilidad de la formación socioemocional, aun cuando parece que no nos corresponde hacerlo, porque estamos acompañando procesos de formación de seres humanos que son innegablemente seres sintientes. Pero tampoco podemos distorsionar el sentido de la socioemocional como un proceso aislado de la formación que integra las demás características humanas. Y en este caso, pues tenemos la siguiente cuestión. La formación socioemocional es adicional a mi práctica docente. No podemos pensar que la formación socioemocional es adicional a mi práctica docente. ¿Por qué? Pues porque yo no es que porque soy de matemáticas, entonces no me toca dar la formación socioemocional, y porque soy de filosofía, entonces no me toca dar la cuestión de los razonamientos teóricos, ¿no? O de los razonamientos lógicos, ¿no? Entonces, ahí me parece que esa es otra de las carencias que tenemos en términos generales, ¿no? Y lo digo desde mi propia práctica, porque me ha costado mucho de construir justamente mi propia práctica docente, ¿no? Y la otra es que la formación socioemocional pensar que la formación socioemocional es mi único propósito, ¿no? Otra vez jugando el juego de la desvinculación, ¿no? En ese sentido, pues no podemos aludir la responsabilidad de la formación socioemocional, aun cuando parece que no nos corresponde hacerlo, porque estamos acompañando procesos de formación de seres humanos que son innegablemente seres sintientes, pero tampoco podemos distorsionar el sentido de la socioemocionalidad como un proceso aislado de la formación que integra las demás características humanas. La responsabilidad docente frente a la formación socioemocional no es un acto que se elige, ¿no? O se impone. Se forma socioemocionalmente incluso antes de asumir la tarea como parte de las obligaciones docentes, porque se es acompañante de un proceso que no puede hacerse en solitario. Responsabilidad viene de la raíz respondere, ¿no? Nosotros respondemos. Incluso antes de que se nos asigne la tarea, ¿no? La obligación de desarrollar habilidades socioemocionales, nosotros ya estamos respondiendo, ¿no? La maestra, la tutora y la orientadora ya es responsable de la formación socioemocional porque hay necesidad de acompañar a quien todavía no vive, pero merece vivir dignamente, y proyectar esa dignidad en sus decisiones y en sus relaciones. Definitivamente las situaciones de riesgo que experimentan nuestros estudiantes no están aisladas de la situación que vivimos mundialmente, pero la emergencia de salud acrecenta su impacto. Como docentes, tutores y orientadores no podemos ser ajenos a eso. Entonces, aquí viene la cuestión de qué implica la responsabilidad en la formación de la socioemocionalidad. Pues, no es otra cosa más que reconocer que estamos formando socioemocionalmente. Eso es lo primero. No podemos asumir la responsabilidad docente, ¿no? En términos cognitivos, sin asumir la responsabilidad de la formación socioemocional. No podemos. Y esta es una cuestión que es fundamental. La siguiente, por favor. Porque entonces, muchos dirían, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede si tenemos proyectos, si tenemos estrategias, si tenemos alternativas? Me parece que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Uno es que, y que tiene que ir a la baja, la formación socioemocional, concebir a la formación socioemocional como formación adicional a la formación intelectual. O sea, no podemos, ¿no? Respondiendo justamente a esta problemática,
No podemos, en términos personales, institucionales, ¿no? Seguir concibiendo la formación socioemocional como formación adicional a la formación intelectual, ¿no? Lo que me parece que tendríamos que hacer es concebir la formación socioemocional complementaria a la formación intelectual. Y son dos cosas distintas, ¿no? Asumirla como una formación adicional es decir, además de esto, ¿no? Vamos a abonar, ¿no? O vamos a desarrollar habilidades socioemocionales, ¿no? Esa es una postura. Y la otra es, junto con las habilidades cognitivas, es necesario desarrollar las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque eso responde a la necesidad humana de desarrollar características propias de sí mismo. Eso es. Y seguimos. La siguiente, por favor. Entonces, la responsabilidad docente, no, antes. La responsabilidad docente frente a la formación socioemocional no es un acto que se elige o se impone. Se forma socioemocionalmente incluso antes de asumir la tarea como parte de las obligaciones docentes, porque ese es el acompañante de un proceso que no puede hacerse en solitario. En el momento en el que nosotros, ¿no?, asumimos la responsabilidad de la docencia, asumimos la responsabilidad de acompañar socioemocionalmente a nuestros estudiantes, ¿no? No hay más que eso. Ahora, ¿qué implica la responsabilidad, no? La responsabilidad anterior a la responsabilidad de la formación socioemocional implica considerar justamente esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Considerar nuestros modos de ser, de actuar y de relacionarnos, y que esos modos impactan en la formación de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, tenemos que considerar también que la escuela no es la alternativa que hace frente a las necesidades de las y los estudiantes. Es la maestra, el orientador, la tutora, como ser humano que se pone cara a cara ante la necesidad del otro. Eso es, me parece que es lo que tendríamos que considerar. Ahora, viene el problema de, pues sí, pero ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo le hago atendiendo un montón de responsabilidades que tenemos? Y aquí, pues yo puse algunas alternativas. La siguiente, por favor. Me parece que una de las cosas que tenemos que considerar para minorar justamente este sentimiento de angustia que nos embarga, ¿no?, como docentes, ¿no?, cuando nos enfrentamos al cómo le vamos a hacer, es que tenemos que considerar que, número uno, no hay tiempos para la implementación. Es decir, no hay tiempos para implementar, ¿no?, estrategias de desarrollo de habilidades socioemocionales. La formación socioemocional es constante y permanente. Es decir, no tengo que dejar, ¿no?, 15 minutos o 20 minutos, o sea, no tengo que estar pensando que debo dejar 15 o 20 minutos de mi clase, ¿no?, para poder abonar al desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque desde el minuto 1 de mi clase, ¿no?, yo ya estoy abonando al desarrollo de habilidades socioemocionales. Y en ese sentido debo dejar de pensar justamente, ¿no?, cuáles son las estrategias y cuáles son los tiempos que me van a llevar a desarrollar estas fortalezas. No hay, ¿no? No hay, porque el tiempo es un sin tiempo, ¿no? No es un tiempo, diría un filósofo que se llama Benjamin, no es un tiempo cronológico, es un tiempo cairológico, es un tiempo sin tiempo, es un tiempo que se está abriendo todo el tiempo, ¿no? Que está todo el tiempo abierto al infinito. La otra consideración es que no hay dificultad o sea, no tendría que haber dificultad para vincular los contenidos con la formación socioemocional porque se forma en el acompañamiento. En realidad, no es que voy a dejar de hacer las labores pertinentes, ¿no?, de mi propia práctica docente para poder hacer lo otro, ¿no? Porque la educación socioemocional se da en la relación con las y los jóvenes, ¿no? Yo decía hace rato, se da en el cara a cara con el otro, con la otra, ¿no? Cuando alguien se presenta frente a mí y yo asumo la responsabilidad de esa persona, ¿no? Entonces, yo respondo. O sea, yo ya respondí incluso antes, ¿no?, de que se me pidiera. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo la situación de vulnerabilidad. No necesita venir a decirme mi alumna que está viviendo una situación de violencia en su casa
porque, o sea, porque en el momento que se me presenta, ¿no? Yo la asumo como mi responsabilidad, ¿no? Si después esta alumna me dice, ¿no? Se comunica conmigo, entonces yo estratégicamente, ¿no? Crearé con ella, junto con ella, la forma justamente de poder resolver esa problemática. Pero antes de eso, yo ya resolví. Perdón. La otra parte es, la transversalidad no está solo en los contenidos, está en los modos, en las estrategias y en el diálogo permanente. Otro de los grandes problemas, ¿no? En términos procedimentales al que nos enfrentamos es justamente cómo atravieso, ¿no? Cómo atravieso la formación socioemocional en los planes y programas. Me parece que la respuesta sería justamente en los modos, en las estrategias y en el diálogo permanente. Sí en los contenidos, pero no solo en los contenidos. Me parece que ese es otro de los grandes problemas. Estamos tratando de ver cómo le hago. Tengo una compañera, ¿no? Mi compañera Patti de matemáticas que me dice, pero es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Cuando de pronto me dicen que tengo que realizar estas actividades del programa Constrúyete, yo no sé cómo relacionarlo. Me parece sumamente difícil porque además siento que no tengo la capacidad de hacerlo. En el momento en el que esta compañera me está preguntando, ¿no? Es que me preocupa tener la capacidad, o sea, ya está respondiendo digamos, a la parte socioemocional del estudiante, porque ya se está preocupando, hay una ocupación anterior a eso. Y entonces, bueno, ahí ya, ¿no? Ese modo de ser de la compañera ya está respondiendo, ¿no? A la formación socioemocional. Y la otra es, no hay necesidad de sensibilizar, ¿no? Ayer estaba escuchando justamente una de estas pláticas que daban en otro subsistema, ¿no? Y decían que uno de las áreas de oportunidad en términos del programa Construye es que se ha hecho muy difícil, ¿no? Justamente la cuestión de la sensibilización por parte de los profesores, por parte de quien lleva los programas a las escuelas. Y aquí la cuestión es decir, o sea, no hay necesidad de sensibilizar porque no hay necesidad justamente de reconocer que una parte o una característica del ser humano es justamente la sensibilidad. Sí hay necesidad de reconocer que somos seres sintientes, eso sí, y hay que trabajar en ello. Me parece que asumir la responsabilidad de esto implica justamente reconocer cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura frente a los estudiantes en términos de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso no podemos dejarlo de lado, porque eso significa la responsabilidad de la formación socioemocional. Y bueno, con esto yo termino mi participación, termino lo que tenía preparado y bueno, estoy abierta a las preguntas, a los comentarios. Muchas gracias. Maestra Gabriela, no cabe duda que nos deja una buena reflexión sobre la importancia que tiene el docente en la formación socioemocional de nuestros estudiantes, ¿no? Y la verdad es que su intervención fue muy enriquecedora para todos nosotros. Le agradecemos demasiado. Y bueno, maestra, nuestra comunidad le hace llegar pues las siguientes preguntas. La pregunta número 1, ¿cuáles son las responsabilidades que un docente debe asumir con el fin de contribuir al desarrollo socioemocional? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puede crear el de clases las condiciones para su formación socioemocional? ¿Me podrías repetir esa pregunta? Es que se cortó un poco. No escuché. Muy bien, maestra. ¿Cuáles son las responsabilidades que un docente debe asumir con el fin de contribuir al desarrollo socioemocional? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puede crear el docente en su salón de clases las condiciones para una formación socioemocional, conciliando los contenidos de la asignatura y prevenir situaciones de riesgo? Gracias.
respondo. Sí, maestra. Bueno, me parece que la responsabilidad del docente, ¿no?, frente a la formación socioemocional tiene que ver justamente con el reconocimiento de que estamos trabajando con seres humanos, que no pueden estar desintegrados o que no están desintegrados porque la socioemocionalidad es característica esencial de su ser humano, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que reconocer que cualquier acción que hagamos, ¿no?, cualquier cosa que decimos, afecta, ¿no? Generalmente tendemos a hacer valoraciones, ¿no?, si afecta positiva o afecta negativamente, pero eso es posterior, ¿no? Digamos, la valoración positiva o negativa que se hace, ¿no?, de nuestras propias prácticas es posterior a la afectación que se hace, ¿no? Y en ese sentido la responsabilidad tendría que ver en primera instancia con eso, ¿no? Que somos seres humanos que somos vulnerables, ¿no?, que somos sensibles ante cualquier afectación que se haga de fuera, ¿no? Repito, estas afectaciones pueden ser positiva o negativamente, ¿no? Y ahí, bueno, viene otro problema, que es un problema ya ético, ¿no?, que tiene que ver con cómo asumo justamente esta responsabilidad, ¿no? Hace rato también comentaban, ¿no?, un poco sobre cómo le hago, ¿no?, en este contexto en el que se me dificulta a mí también, ¿no?, establecer comunicación con mis estudiantes, ¿no? Y decían también algo muy interesante, decían, pues, no es cómo le hago, no es justamente, me parece que una de las primeras estrategias que tenemos que hacer es justamente buscar el diálogo, ¿no?, buscar la comunicación y compartir esto que sentimos, estos miedos, estas angustias, ¿no? Porque eso me permite justamente establecer una relación de proximidad con el otro, ¿no? No, hay una diferencia entre la proximidad y la proxemia, ¿no? La proxemia es la relación que tengo con el otro en una situación en donde yo estoy en un lugar y tú estás en otro, ¿no? Y la relación de proximidad es justamente reconocer esas características que nos permiten encontrarnos, ¿no?, en una situación en donde compartimos no solamente una cuestión emocional positiva, sino también las cuestiones emocionales negativas, ¿no? ¿Y cómo puedo yo en el salón de clases? Yo lo decía al final, ¿no? Me parece que más que en los contenidos, está en los modos, está en las estrategias y está justamente en el diálogo, ¿no? En el diálogo permanente, en este encuentro con el estudiante, en donde se hace efectiva la formación socioemocional, ¿no?, la educación socioemocional, ¿no? Ustedes son expertos, o sea, ustedes como profesores son expertos en estrategias docentes, ¿no? Y de pronto a veces queremos de alguna manera como reducir, ¿no?, la cuestión de las estrategias a eso, ¿no?, a procesos, ¿no?, a una cuestión procedimental, ¿no? Pero no, o sea, en las estrategias nosotros también desarrollamos formación socioemocional en tanto que estamos tratando justamente de compartir de ser compatibles con el otro, ¿no? De ver cómo creamos acuerdos, de ver cómo desarrollamos diálogo, de ver cómo escuchamos o no escuchamos. Y bueno, me parece que esas son como las cuestiones, las estrategias, valga la redundancia, que nosotros podríamos utilizar en el salón de clases y que utilizamos, no podríamos, utilizamos, ¿no?, en el salón de clases y que abonan a la formación socioemocional. Muy bien, maestra. Y también, mire, nos acaba de llegar otra pregunta que dice así: ¿cómo trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales ante la situación actual de contingencia? Esta pregunta es muy complicada, ¿no? Porque en realidad nadie, ¿no?, nadie concebía estar en una situación, ¿no?, como la que estamos viviendo. Y me parece que la primera respuesta que hemos dado, ¿no?, es la más pertinente. El hecho de que tratemos todo el tiempo de ver cómo nos acercamos, ¿no?, cómo resolvemos estas necesidades de comunicación, es ya una respuesta a la necesidad que vivimos,
No estábamos preparados, eso todo el mundo lo sabemos, pero el hecho de reconocer justamente nuestra preocupación por mantener el contacto, ¿no? Por seguir buscando los medios y las formas para poder ver cómo están nuestros estudiantes, saber cómo están, ¿no? Independientemente de los contenidos, me parece que ese ya resuelve uno de los problemas, ¿no? Otra de las cuestiones es justamente es reconocer cuál es nuestro estado emocional, ¿no? Socioemocional, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nosotros también vivimos? Sabemos que no ha sido fácil en términos docentes, ¿no? Buscar las herramientas, buscar el tiempo, la organización, y no podemos cargar con esa responsabilidad, no podemos cargar con la responsabilidad de atender entonces lo que se nos presenta como problema a nosotros también. Lo que sí podemos es compartir cómo nos sentimos, ¿no? Compartir estas emociones. De pronto se nos ha negado, ¿no? Justamente por todo este repaso histórico que yo en este momento hice, ¿no? Por esta reflexión en torno a los principios, pues se nos ha negado justamente el poder reconocer nuestras emociones, ¿no? De hecho, hasta las catalogamos, ¿no? Si yo una vez en una actividad Construyete preguntaba, ¿no? A los estudiantes, ¿cuáles son las emociones negativas, ¿no? Y entonces, pues frustración, enojo, tristeza, ¿no? Y cómo asumimos, ¿no? Que hay emociones negativas y emociones positivas, justamente por este dualismo metafísico, ¿no? Y ontológico. Y yo decía, y lo que yo problematizaba es, ¿y por qué son negativas si son emociones? O sea, son parte de nuestro ser, de nuestros modos, ¿no? Y entonces no podemos hacernos los valientes, pues. Aunque lo somos, no podemos tampoco dejar de reconocer que esto nos afecta, ¿no? Y me parece que compartir eso es una de las estrategias más importantes que tenemos, ¿no? O que podemos hacer. Pues bueno, estimada maestra Gabriela Jurado, híjole, a nombre de toda nuestra comunidad que integramos el Colegio de Bachilleres, agradecemos su presencia en este foro en el que ha tenido a bien compartir sus experiencias con nuestra comunidad académica, particularmente hacia los orientadores y tutores de acompañamiento. Pues maestra, muchísimas gracias. Y bueno, pues para finalizar, hay algunos detalles por comentar. Para ello, cedo el micrófono al maestro Raúl Zamudio, director de Evaluación de Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Maestra Gabriela, agradecemos enormemente la intervención. Gracias, Jorge, también por participar, que nos ha dejado con muchas ideas que pensar, que reflexionar, que atender, sobre todo en el tema de responsabilidad. Estimados maestros participantes de este foro, recuerden que para obtener su respectiva constancia de participación, además de haberse registrado, es importante contestar la encuesta de satisfacción del foro. Las ligas para el registro y la encuesta las podrán encontrar en el chat del foro. Quienes opten por una constancia de aportación, además de responder la encuesta de satisfacción, deberán elaborar una estrategia de intervención considerando los temas tratados en este espacio. Visite nuestro micrositio para mayor detalle. En el chat encontrarán la liga al sitio. Pues bueno, para cerrar este maravilloso evento, cedemos la palabra a la licenciada Laura Montalvo Díaz, que ya se encuentra aquí con nosotros, secretaria general del Colegio de Bachilleres, quien nos compartirá un mensaje importante. Bienvenida, licenciada Laura. Adelante, por favor. Muchas gracias, Raúl.
Muchas gracias a todos los maestros, maestras, orientadores, tutores, directores de plantel, subdirectores y profesores y personal que nos ha acompañado en este segundo foro académico para orientadores y tutores de acompañamiento. Sin duda, los temas acá revisados, la intervención de cada uno de los ponentes nos ha dejado un grato sabor de boca. Quisiéramos seguir revisando muchísimos más temas con la participación de algunos otros especialistas y, ¿por qué no?, también a partir de las experiencias que tienen los propios docentes y los orientadores y tutores en cada uno de los planteles. Esperamos que este segundo foro sea el inicio de la construcción de un trabajo colectivo entre todos los integrantes de la comunidad del Colegio de Bachilleres. Tenemos un reto enorme. Este próximo lunes estamos por iniciar un nuevo semestre en unas condiciones totalmente distintas a la historia reciente que ha tenido el colegio a través de sus planteles. Ya se señalaba que esta contingencia sanitaria nos ha colocado en una situación muy complicada de enormes desafíos que se tienen que enfrentar para atender a toda nuestra población de estudiantes. Y como se ha mencionado acá, pues un aspecto muy importante en la construcción de esta nueva relación a partir de estos nuevos recursos de los que se dispone para poder desarrollar las clases, pues un aspecto importantísimo también es la salud y el bienestar de todos los que integramos esta enorme comunidad. Es muy importante, se señalaba, pues iniciar por el tema del desarrollo emocional desde la labor de los docentes acompañados por este personal prioritario dentro del colegio que son los orientadores y tutores. Así que bueno, pues los invitamos a trabajar de manera conjunta. Desde nivel central seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para compartirles las mejores herramientas y apoyos que podamos identificar. Créanme que estamos haciendo un trabajo muy importante de mano del personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a quien también agradecemos su intervención en este evento. Es muy importante tener este marco institucional y referencial respecto a cómo se van a operar las actividades en este siguiente semestre, y eso es lo que nos ha proporcionado el personal, Adriana Olvera, el personal del Programa de Naciones Unidas y todos quienes han participado el día de hoy. Mil gracias a todos los ponentes, pues a Joaquín Torres, a la doctora Berta Alfaro, al licenciado Ángel Limón, a Gabriela Jurado por ayudarnos a construir estas estrategias que requieren nuestros orientadores y tutores y también nuestros profesores para continuar haciendo de la mejor manera posible su labor. A nombre del licenciado Remigio Jarillo González, director general del Colegio de Bachilleres, y del doctor Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, queremos agradecerles enormemente su asistencia, decirles que seguiremos compartiendo con ustedes información y materiales que les ayuden a fortalecer su trabajo. Gracias a los compañeros directores de los planteles y a todo el personal de las oficinas generales que participó en la organización y en el desarrollo de esta gran iniciativa. Esperamos que a todos les sea de gran utilidad y que represente una oportunidad para seguir aprendiendo y fortaleciendo la labor que realizan. Pues muchas gracias. Gracias, Raúl, al equipo de la DEAPO y al equipo de la Subdirección de Orientación Educativa. Muchas gracias, licenciada Laura, por sus palabras. Se lo agradecemos mucho. Y pues desde luego no podemos concluir este evento sin dar un sincero agradecimiento a los conferencistas y ponentes de este foro, quienes con su experiencia y juicio crítico nos han permitido continuar la reflexión iniciada el año pasado en torno a la importancia del rol de orientadores y tutores del Colegio de Bachilleres. Por último, en nombre del Colegio de Bachilleres, agradezco la presencia de todos ustedes y los invito a seguir realizando su tarea de guiar, apoyar, contener, escuchar, incentivar y, sobre todo, acompañar a los estudiantes del Colegio de Bachilleres.
Los invitamos a continuar el diálogo a través del micrositio del foro, donde en breve podrán visualizar las grabaciones de estas ponencias. Se despide de ustedes su servidor Raúl Zamudio González. Demos por concluido este evento. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.